En esta presentación hablaremos de los hechos históricos importantes de las civilizaciones en la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Además, resaltaremos algunas influencias de estas con la contabilidad. Edad Antigua. Es una época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones. El inicio de este periodo está marcado por el surgimiento de la escritura. La historia comienza hace miles de años con la civilización mesopotámica. Geográficamente corresponde a la llanura aluvial situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irán. Todos los imperios mesopotámicos fueron gobernados por reyes, que se consideraban representantes de los dioses. La posesión de las tierras estuvo siempre en las manos de los reyes, sacerdotes y nobles terratenientes. Estaba dividido en imperios, uno de ellos era el pueblo sumerio. Fueron los primeros en mostrar logros culturales e intelectuales propios de una civilización. Basaban su economía en la agricultura, la ganadería y el comercio. Fueron los primeros en idear una forma de escritura, la cual fue cuneiforme e indeleble, que ayudaría a llevar la contabilidad de los imperios para constatar el paso de los pueblos y enseñar la cultura. Estos registros eran hechos en tablillas de arcilla. Otro de los imperios de Mesopotamia era Babilonia. Fue establecido por los amorritas. Estos provocaron el declive de su imperio con fácil asimilación de la lengua, la religión y la cultura acadia. Hammurabi, el rey más importante de este periodo, reunificó Mesopotamia y estableció el código que lleva su nombre, que es una recopilación y adaptación de todas las leyes existentes durante la historia de Mesopotamia, que en adelante regiría el imperio babilónico. Este código contenía el código civil, de comercio, marítimo y procesal. En Babilonia, los mandatarios y comisionistas estaban obligados a llevar contabilidad de todas las operaciones en las que participaban, especificando todos los beneficios obtenidos por mandante o comitente. Esta contabilidad tenía cuentas y otros documentos, como inventarios, contratos y recibos relativos a una economía agraria. También se usaban métodos donde los totales mensuales y anuales se anotaban en grandes planchas de arcillas con numerosas columnas de cifras. En Babilonia se practicaba el préstamo con interés. Algunas oficinas estaban encargadas del cobro de impuestos. Los templos del imperio de Babilonia se convirtieron en famosos centros económicos y culturales que con el tiempo su economía los transformó en verdaderas organizaciones laicas desarrollando actividades industriales. Otra de las civilizaciones de la antigua era la egipcia. El gobierno de Egipto estaba en manos del faraón, que inspiraba respeto y obediencia a sus súbditos. Un amplio séquito de funcionarios llevaba justicia a todo el territorio, supervisaban el cumplimiento de las leyes y colaboraban con el cobro de impuestos en nombre del faraón. Las clases más favorecidas y con mayor poder después de los reyes era la sacerdotal. Le seguían la de los nobles y la de los escribas, quienes trabajaban para el Estado y los templos. También estaban las clases de los comerciantes y los mercaderes, le seguían los artesanos y campesinos y por último los esclavos. Egipto se destacó por la agricultura y la construcción. El país producía lo necesario para mantener su población, razón por la cual el comercio tuvo poca importancia en esta cultura. En Egipto se da inicio a un sistema de escritura que hace uso de un tipo de pictogramas llamados jeroglíficos, desarrollados en la escritura hierática. Los escribas tenían que aprender de aritmética, escritura, jeroglíficos y teneduría de libros para saber redactar documentos en los papiros. Estos rollos permitían el registro cronológico durante largos tiempos. La evolución de escritura contable siguió su curso evolutivo cuando el papiro comenzó a ser utilizado por los egipcios. Se dieron otros avances, por ende, el proceso de los medios de escritura facilitó el avance técnico de los registros. La tercera civilización de la que hablaremos en esta presentación es la de Grecia. En Grecia se desarrolla la cultura agraria basada en el cultivo de la tierra y el pastoreo de animales. Su formación característica de poblamiento fue la ciudad fortificada y agrupada en torno a los palacios. El crecimiento del comercio, auge de las empresas marítimas, el aumento de la población y las posibilidades de una vida mejor
Llevaron a algunos griegos a explorar tierras nuevas y establecer colonias en ellas, generando importantes avances en la navegación. En los tiempos de Grecia fueron los lugares donde se desarrolló una técnica contable. Cada templo tenía un tesoro que consistía de ganancias y donaciones totalmente registradas en el santuario de los Delfos. Se han recuperado cientos de placas de mármol que detallan las ofrendas y las cuentas de reconstrucción de las ofrendas. En el Imperio de Grecia aparecen los banqueros, quienes eran los que llevaban la contabilidad, y con ellos un nuevo libro contable, el libro de cuenta de clientes, que utilizaban para llevar un registro detallado de los nombres de las personas a quienes se les otorgaba préstamos, el monto y las amortizaciones hechas al mismo. En Atenas, Grecia, existían instituciones de vigilancia de la hacienda pública, las cuales eran el Tribunal de Cuentas de los 10, o también llamados el Tribunal de los Logistas, y cuya función consistía en comprobar las cuentas de los recaudadores públicos y en administrar justicia a los contadores poco escrupulosos. Otra civilización de la Edad Antigua fue Roma. Roma es uno de los imperios de la Edad Antigua y se destacó por su gran producción agrícola. También basó su economía en pastoreo, la explotación de yacimiento de hierro y el intercambio comercial con pueblos vecinos, lo cual exigía llevar contabilidad detallada. Se caracterizó porque los particulares, altos cargos del Estado, banqueros y comerciantes llevaban muy bien sus cuentas, ya que esta civilización desfavorecía a las personas que fueran incapaces de contabilizar su patrimonio. Los romanos eran meticulosos a la hora de llevar sus cuentas, y lo hacían por medio de libros contables. El libro más empleado era el del ingreso y gasto, Codes Accepti et Expensi. Roma también se dividió en 3 periodos, los cuales fueron monarquía, república e imperio. El primer periodo, el periodo monárquico, su sistema de gobierno se basaba en que el rey era elegido por asamblea, quien reunía todos los poderes, los cuales eran políticos, civiles, militares y religiosos. La sociedad monarca estaba dividida en 3 sectores: los patricios, que constituían la clase gobernante y privilegiada, con múltiples derechos, eran grandes poseedores de tierra y ganado; los clientes, que eran hombres de menor condición, que tenían lazos de obediencia, trabajo y tributo con un patrón, a cambio de representación y defensa ante el gobierno; y por último, los plebeyos, entre los que se encontraban esclavos y ciudadanos romanos de bajos recursos que constituían el pueblo llano. El segundo periodo, periodo republicano, en su sistema de gobierno, el poder civil y militar era comprendido por 2 cónsules que eran elegidos cada año por asamblea. Este periodo fue propicio para la expansión territorial. El último periodo, el periodo imperial, el sistema de gobierno era otorgado a un César que tenía poder absoluto en la política, la religión y la justicia. Este gobierno se caracterizó por el fortalecimiento de las artes y las letras. En lo económico, la época imperial se destacó por el eficaz intercambio comercial con los pueblos con los vecinos. El emperador romano Teodosio I impuso el cristianismo como religión. Edad Media, periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el surgimiento del Renacimiento. En la Edad Media se ven 3 fases esenciales que esquematizaron la evolución de la técnica contable, empezando por el memorial, el paso a la partida simple y por último la partida doble. Los memoriales se usaban para registrar las operaciones de crédito de los comerciantes, donde se puede decir que el contador usaba la narrativa en los registros y lo hacía de forma cronológica sin ninguna clasificación. La partida simple es un sistema más metódico y con mayor número de libros, y aquí ya se presenta la clasificación que se dividía en 2 columnas. Esta partida surge cuando el memorial se veía insuficiente para las múltiples transacciones que los comerciantes y las empresas querían conservar en sus registros.
La partida doble se utiliza desde los años 1300, pero desde 1494, cuando Luca Pacioli con su obra Summa de aritmética geométrica Proportionati et Proportionalita logra desarrollar de forma completa este sistema. Por ende, Pacioli fue el mayor influenciador de la teneduría de libros. Ahora hablaremos de algunos hechos históricos de la Edad Media. En este periodo se dio el feudalismo, que fue un sistema político, económico y social. Se basaba en que el señor feudal era un hombre libre, rico y poderoso, poseedor de grandes extensiones de tierra o feudos, a cuyos servicios estaban los vasallos, también libre. Los vasallos eran señores de otros más pobres y con menos poder. Los siervos, también al servicio del señor, exploraban proporciones de tierra con el compromiso de pagar con una parte de sus cosechas y con trabajo en las tierras de su amo. En principio, los feudos producían lo necesario para el sostenimiento de sus habitantes. Cuando había excedentes, se utilizaba para intercambio por productos que se cultivaban en los feudos vecinos. El cultivo de la tierra y la ganadería fueron las formas básicas de subsistencia en la Edad Media y la tierra la principal fuente de riqueza y poder. La Iglesia también hizo parte importante de la Edad Media, ya que el clero ostentaba gran poder político, económico y social. Las donaciones que hacían los monarcas, nobles y fieles para subsanar sus culpas, hicieron de la Iglesia la mayor propietaria de tierras y bienes. Los conventos medievales fueron pocos de cultura. Otro hecho histórico importante en esta época fueron las cruzadas. Con el propósito original de reconquistar Tierra Santa, Palestina, que estaba en manos de los musulmanes, la sociedad europea en su conjunto, dirigida por la nobleza y la Iglesia, emprendió y financió entre 1095 y 1270 una serie de expediciones que en general no tuvieron mucho éxito, aun cuando sí lograron la cohesión de los pueblos europeos en torno a una común conciencia cultural. Fue el primer gran hecho histórico que volvió a dar al comercio una amplitud olvidada desde la caída del Imperio Romano. En estos hechos desarrollaron el crédito en las relaciones económicas, también la creación de sociedades comerciales para efectuar repartos de dividendo y liquidaciones a los socios de dicha sociedad, y por último el uso de contrato de mandato, donde le confieren a un tercero o intermediario el manejo del patrimonio de otro. También se puede hablar que otro hecho importante en la Edad Media fue el descubrimiento de América, que fue financiado por los reyes católicos de Castilla. Y con este hecho se da fin a la Edad Media. Edad Moderna, comprendida entre el siglo XV y el siglo XVIII, tiene como acontecimientos históricos importantes los siguientes. El Renacimiento, movimiento de renovación cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XV y XVI. Gracias a la fusión del humanismo, los intelectuales renacentistas retomaron al ser humano como objeto de estudio y retornaron a las ciencias para buscar explicación de los diferentes fenómenos, desarrollando métodos basados en la observación y experimentación. Rompiendo con los moldes de la metafísica medieval, buscando conocer y comprobar por sí mismo la esencia de las cosas, para lo que se utilizaron la geografía, la astronomía y las ciencias naturales, entre otras disciplinas. La Reforma y la Contrarreforma. El movimiento religioso de la Reforma se desarrolló en Europa durante el siglo XVI. Podemos destacar como causas de la Reforma a los abusos cometidos por la Iglesia Católica y también debido a un cambio de la visión del mundo, fruto del pensamiento renacentista, además de la instauración de las distintas iglesias protestantes. Las tres corrientes más importantes fueron el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. La Contrarreforma católica fue la reacción ante la Reforma, mediante la cual la Iglesia buscó reafirmar su fe y eliminar la simpatía hacia los movimientos protestantes, creando nuevas órdenes religiosas. De aquí continuamos con la Revolución Francesa. Fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático. La Revolución Francesa difundió por el mundo
los ideales de la libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Este hecho histórico dio fin a la Edad Moderna e inicio a la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es el periodo comprendido entre el siglo XVIII hasta nuestros tiempos. Está marcada en general por el desarrollo de la consolidación del sistema capitalista occidental durante las revoluciones industriales y por consecuencia por las disputas de las grandes potencias europeas por territorios, materias primas y mercados consumidores. Tiene como acontecimientos históricos importantes a la Revolución Industrial, que tuvo su origen en Inglaterra hacia 1780, entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La invención y la posterior introducción de las máquinas de la industria, como el telar mecánico, la máquina de vapor y el ferrocarril, supusieron un cambio fundamental en la forma de producción, dejando atrás la artesanal para la realización de productos, dando paso a las fábricas y la producción por medio de máquinas. La Guerra Fría es un periodo comprendido entre 1945 y 1989. Fue un enfrentamiento político entre dos naciones que se alzaban poderosas en el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre los dos países no se originó ninguna guerra o conflicto directo, y una de las causas de esto fue el temor a una batalla nuclear. La principal causa que originó la llamada Guerra Fría fue la rivalidad de ideologías que cada país defendía, y la oposición económica de ambos sectores. Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia, principios como la propiedad privada y la libre iniciativa. A su vez, la Unión Soviética defendía el socialismo, eliminar la propiedad privada, la igualdad económica y un Estado capaz de garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Descolonización. Periodo histórico contemporáneo cuyo máximo desarrollo ha tenido lugar entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de los años 60. Fue el proceso de transformación del mundo, y donde acaba con el dominio por parte de las potencias europeas en mercado, política y cultura de los países asiáticos o africanos en beneficio de sus propios intereses. Por último, queremos resaltar que en el siglo XIX se da inicio a un raciocinio científico de la contabilidad. Y con esto terminamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido enriquecedora para ustedes.